Bienvenidos a la charla de las 5 heridas de la infancia. Mi nombre es Sonia Andribalcalde. Este es el canal de YouTube donde podéis ver todas las charlas, las conferencias y parte de los cursos. El temario de hoy son las 5 heridas de la infancia. Se llama así, hay alguna que no están de la infancia, pero este es el nombre. Así que en la charla conferencia de hoy vamos a hablar de cuándo se crean, de qué es lo que nos ha tenido que ocurrir en nuestra vida con papá o con mamá para que se nos cree, qué situaciones hemos vivido bastante genéricas pero muy acertadas para que se nos creen, si ha sido con papá o ha sido con mamá o ha sido con los dos, o hay alguna que es incluso con figuras de autoridad. Vamos a hablar también de cuáles son las características de cada una de estas heridas, cómo se nos ve en nuestra personalidad, cómo nos afectan nuestras relaciones interpersonales. Y el último tema que habría que tocar sería el tema de cómo se sanan. En 1 hora y media no me da tiempo casi ni a presentarme. Eso ya es otro tema que daremos en el curso aparte, pero todo esto va a ser la charla de hoy, ¿ok? Así que bienvenidos, apuntaros al canal. Vamos a hablar qué tienen en común las 5 heridas de la infancia. Todas, menos una, bueno, lo primero voy a decir cuáles son las 5 heridas de la infancia, son el rechazo, el abandono, la traición, la injusticia y la humillación. Todas, menos la traición, se crean a tempranas edades. La de la traición también, pero en muchos casos se puede crear de más mayor por sentimiento de traiciones con amistades o con nuestra pareja, que es lo normal. Y nos quedamos ya tocaditos. El ser humano, en principio, es don traumas y cualquier cosita que nos pasa ya es un trauma y nos lo llevamos para todo el rato ya, ¿vale? Entonces, hay algunas heridas que las ocasiona nuestro mismo sexo, o sea que si somos chica nos la ha hecho la mamá, si somos chicos nos la ha hecho el papá. Hay algunas que son cruzadas y solamente nos las puede hacer el del sexo opuesto. Ya sabéis que hay un determinado trato especial de que se dice que mamá es de los niños y los papás son de las niñas. Tiene una explicación científica y psicológica cerebral, no es una casualidad, es así, hay determinados vínculos especiales. Igual que de los niños del sexo contrario hacia su progenitor. Somos sus primeros amores. El patrón del papá va a ser nuestro primer patrón a nivel conductual de pareja, o bien para buscar cosas que nos gustan y buscarnos en nuestras parejas, o bien, depende de lo que nos haya hecho, buscaremos el patrón contrario, pero vamos a partir de ahí. Entonces hay unos vínculos determinados. Entonces hay heridas que son del sexo contrario, hay heridas que solamente las puede hacer el mismo sexo y hay una herida que la pueden hacer ambos indistintamente, ¿vale? ¿Cómo nos afectan estas heridas? Se crean, el cerebro del ser humano se está formando las sinapsis principales entre los 0 y los 7 años. Estamos en una etapa en la que vamos a empezar a hacer los primeros patrones de lo que significa la vida. En estos patrones no tenemos identidad propia, con lo cual las cosas que pasen a nuestro alrededor, de papá y mamá, que son los encargados de nuestra supervivencia, para nosotros son dioses, no los cuestionamos. Esto ocurre después, los cuestionamos a ellos y cuestionamos nuestra identidad, tirando para la preadolescencia. Antes no se cuestiona ni quién soy yo, ni si lo que papá o mamá hace está bien, simplemente se da por hecho y en muchos de los casos lo que interpretamos cuando papá hace o mamá hace algo que nos duele, nos molesta, nos incomoda y además no sabemos traducirlo, es llegar a conclusiones muchas veces equivocadas, muchas veces traumáticas, que de mayor, aunque ya entiendes, la herida está hecha. Hay que decir también respecto a las heridas, cuando de las condiciones, lo primero, no son verdades absolutas, se habla de normalmente, su gran mayoría, se utiliza lo que es la probabilidad, o sea que es más fácil que ocurra una cosa que una excepción, pero eso no quiere decir, y yo trabajo con las heridas en consulta, es una de mis múltiples herramientas, que veo excepciones constantemente del patrón original. ¿Vale? Quiero decir que os puede pasar estudiar una herida y decir, pero esto, si yo no tengo papá, ¿cómo me lo va a hacer el del sexo contrario? Esto me lo hizo mamá. Pues sí, pues ocurre, me pasa y lo veo, ¿vale? O sea, que quiero decir que no son verdades absolutas y que siempre hay excepciones. Tengo que decir que todo el trabajo, yo me vuelvo loca cuando me meto en un tema de investigación, puedo estar meses, apenas ni duermo porque soy una enganchada de la vida. Quería comentaros también, porque es importante el tema de conocer las 5 heridas. Es importante porque una de las cosas más importantes que tenemos que hacer aquí en la Tierra, es el autoconocimiento.
es el top 10 de los 40 principales, ¿vale? El melón del siglo. Son dos objetivos los que tenemos aquí. Uno, el autoconocimiento, ahora os voy a explicar por qué, y dos, una misión que es evolucionar y disfrutar mientras lo hacemos. O sea, evolucionar es irnos mejor de lo que hemos venido y además ser capaces de saborear la vida y disfrutarlo mientras lo estamos haciendo, ¿vale? En el tema del autoconcepto, ¿por qué es tan importante? Porque el autoconcepto es la llave que abre un montón de puertas, más de las que nos imaginamos. La primera puerta que abre el autoconcepto es el tema de la abundancia, dinero en todo, pero en dinero también. Entonces, el tema del autoconocimiento es un melón para abrir la puerta de la pasta, así tal cual os lo cuento. La segunda puerta que abre el autoconocimiento es el tema del propósito del camino. Y el tercer melón que abre el autoconocimiento es el tema de la autoestima, que es el mal que tenemos ahora en el siglo XX, ¿vale? Prácticamente muy poca gente sabe amarse a uno mismo. ¿Cuál es la relación que hay entre la autoestima y el autoconocimiento? Siempre pongo el mismo ejemplo, que me parece el más concreto. Voy a hacer una pregunta a una persona en la sala, a ver si tengo suerte y me sale normal, porque a veces me contestan cosas muy extrañas, ¿vale? Te ha tocado a ti. Vamos a hacer una cosa, no me conoces de nada y soy un tío buenorro. Paso a tu lado en la calle y te digo, hola, perdona, ¿cómo te llamas? Ana. Ana, ¿te quieres casar conmigo, Ana? Desde luego que no. ¿No? ¿Y por qué? Porque no te conozco. Ok, me ha salido una perfecta, una súper normal. Esta es la esencia de lo que quería transmitir, ¿vale? ¿Por qué no me caso contigo? Porque no te conozco. ¿Entendemos por qué no nos amamos? Porque somos los grandes desconocidos. No se puede amar lo que no se conoce. Si no te conoces, no sabes lo que puedes mejorar. Si no te conoces, no sabes lo que te está lastimando. Si no sabes lo que te está lastimando, ¿cómo vas a cambiarlo o a mejorarlo? Y entramos en círculos viciosos porque nos da la gana. Básicamente porque no estamos haciendo nada para encontrar el por qué, el para qué, el dónde y en qué sucedió. Y ahora retomo el melón del que he salido, que yo soy muy de irme del tema y volver. Por esto es tan importante entender las 5 heridas de la infancia. Porque con las 5 heridas se puede entender ¿por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué tengo este tipo de patrones conductuales con parejas? ¿Por qué tengo problemas de conflictos en relaciones interpersonales? ¿Por qué me avergüenzo de mí misma? ¿Por qué busco valoración? ¿Por qué tengo apego? ¿Por qué cada vez que veo compromiso tengo que salir corriendo? ¿Por qué? Y no entendemos por qué. Solo sabemos que somos unos desgraciados, que no hemos encontrado la fórmula, que algo estamos haciendo mal, pero nos damos la vuelta y seguimos durmiendo. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante que este es un tema más, como muchos, de autoconocimiento, porque es una buena llave que toca un montón de teclas. ¿Ok? Entonces, bueno, más o menos como introducción es esta. Os voy a contar un poquito de cada una de ellas. La primera herida de la que vamos a hablar es la herida del rechazo. ¿Cuándo se crea la herida del rechazo? La herida del rechazo se puede crear. Ahora, mientras les vaya diciendo, no voy a decir todas las situaciones en las que se crea. Entonces, ahora según vaya dándos casos, ya vosotros en vuestra cabeza pensar cuáles de estas situaciones ya habéis vivido, para ver si tenéis esa herida o no. No obstante, tengo que decir, se puede tener una herida, 2 o las 5. Mi experiencia me dice que en raras ocasiones hay una sola, porque además muchas de ellas están interrelacionadas, muchas de ellas influyen unas a otras, además muchas de ellas son confusas. ¿Por qué? Porque la misma situación la podemos tomar como una traición, pero además una traición también se puede tomar como una humillación. Entonces ya que nos ponemos, hacemos un 2 por 1 y nos hacemos dos heridas por el precio de una, ya que estamos aquí, que el pisóloga pasa por Valladolid, ¿vale? Entonces, como además se complementan, el rechazo y el abandono van ahí muy liados y somos muy de hacer croquetas, pues lo normal es tener las 5 o 4 o ir andando por ahí, ¿vale? Luego tengo que deciros otra cosa con el tema de las heridas. Las heridas, unas se tienen más profundas, otras menos profundas. Algunas se han tenido y se han ido sanando. ¿Por qué? Por razones de la vida. Porque has hecho cosas bien que no sabes. Has empezado a quererte, has encontrado un terapeuta, has empezado a hacer más deporte, te has empezado a rodear con otro tipo de personas que te meten otro tipo de información en tu cerebro y somos mentalmente de lo que comemos. Por X razones. Esto en el curso también lo podréis saber porque lo interesante que tiene el curso es que tengo test, tampoco existe en el mercado, me los he inventado yo y según amplio información voy metiendo más características para hacer un test todavía más exprimido.
En el test con la formulación que yo me he inventado se puede saber si tienes o no la herida. Si pasa el 50% vamos a poner que sí, porque todos tenemos alguna característica conductual, pero si no suma no importa. Y se puede saber con otro método si la has tenido pero has sanado de mi vida presente, con lo cual con este método puedes ver qué había, qué hay, qué has sanado, qué no has sanado y cuánto de profundo tienes. Hay que hablar de otra cosa. Existe en la ciencia una cosa que se llama la morfopsicología. La morfopsicología se emplea por la policía en los casos de asesinatos, en los casos de investigaciones, etc. ¿En qué consiste la morfología? En que todos los pensamientos cerebrales tenemos en el cerebro una cosa que se llama la sinapsis, que son conexiones neuronales que se van haciendo a lo largo de nuestra vida según experiencias, según información que metemos. Estas sinapsis dan sacudidas eléctricas que afectan nuestros rasgos físicos de nuestro cuerpo, no de nuestra cara, de nuestro cuerpo, la cara incluida. ¿Esto qué es lo que da a entender? Habréis visto, por ejemplo, gemelos que están juntos durante muchos años, se parecen mucho, se separan, llevan vidas diferentes y al cabo de los años se desparecen. Les han cambiado los rasgos. ¿Por qué? Porque han vivido experiencias, ambientes, climas, culturas diferentes. Te cambia el cerebro, te cambia tu aspecto. También habréis oído a lo mejor casos de que hay matrimonios que llevan 50 años casados y se parecen en la cara. Y dicen, Dios, los que ellos se juntan. No, es que al pensar mucho juntos de la misma manera, los rasgos se parecen porque el cerebro manda determinados impulsos, por la morfopsicología. ¿Por qué os cuento esto? Porque las heridas tienen asociadas unos determinados cuerpos, ¿vale? Cuando os digas qué rasgos están asociados con cada cuerpo, podéis pensar, pues yo me he pensado que tengo esta herida y este cuerpo no me encaja. Os explico la razón. Como normalmente no tenemos una herida, tenemos varias, ¿qué es lo que ocurre? Que si una tiende a la delgadez y otra tiende a estar gordita, o eres una o eres otra. Entonces tú a lo mejor te has identificado con la delgadita, pero es que resulta que si haces el test verás que la de, por ejemplo, la humillación la tienes mucho más marcada y tu cuerpo te está hablando de tu herida más profunda. ¿Ok? Entonces os explico esto para que entendáis cómo funciona, hasta qué punto es importante el tema de las 5 heridas. Entonces, bueno, ya, al turrón. Vamos a empezar por la herida de rechazo. La herida de rechazo, lo primero es generada por nuestro progenitor del mismo sexo. O sea, en mi caso por mamá, ¿vale? En tu caso por papá. Es del mismo sexo. Como os digo, generalmente, he visto excepción constantemente. Quiero decir que no os pierda estos pequeños datos que se habla en general, pero podéis ser una excepción y veo bastantes. ¿Qué casos han podido ocurrir para que yo piense, para que haya surgido en un niño la idea del rechazo? Una cosa más quería deciros. Cuando se generan las heridas, no tiene siempre por qué ser algo que realmente sucede. Puede ser la interpretación del niño. O sea, sé que un rechazo no siempre tiene por qué haber sucedido un rechazo, pero sí de un niño que ha interpretado, porque no ha entendido una situación familiar, que ha entendido que se le ha rechazado. Y hay una explicación científica que dice que el cerebro no distingue entre lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces, vuelvo al tema. ¿El rechazo en qué casos? Pues, por ejemplo, papás que no querían tener hijos, se quedó embarazada, el nene se entera con el tiempo porque se lo cuentan, porque lo oyen. Si total no queríamos tenerte, si tú fuiste una equivocación, ¿vale? Puede darse en casos en los que sí quisieran bebés, pero del sexo contrario del que somos. Y nos han dicho que papá y mamá siempre esperaban un nene, y llegaste tú. Pero bueno, hay que conformarse con lo que Dios te da, y con eso te quedas. Tú te quedas mirando así con cara de pues nada. Y ya no hablamos si al niñito lo intentas vestir de niña, o la niña de niño intentarle dejarle la greñita porque yo quería tener niñas y yo quería peinarla. ¿Vale? Entonces vamos a dejarle un pelico un poquito largo que le queda muy bonito los caracoles. Y ahí recordando que queríamos una niña. Ahí, por ejemplo, se genera el rechazo. Se generan situaciones de padres súper exigentes. Esto de súper exigentes es una condición que ocurre en varias heridas. Padres exigentes. En general siempre ocurre, en todas las heridas que aparecen los padres exigentes, ocurre lo mismo. Papás muy perfeccionistas, papás que ponen las expectativas muy altas, papás que están más pendientes de los errores que cometemos que de las cosas que hacemos bien, papás que ellos mismos a lo mejor son bastante autoexigentes, porque hay algunas de las heridas que son hereditarias, porque como nos ponemos la máscara
para evitarlas acabamos generando lo mismo que nos han generado. ¿Ok? En muchos casos se traslada papá maltratado, niño maltratado. ¿Vale? Hay dos fórmulas de hacer las cosas. O hacemos lo mismo que nos han hecho o hacemos justo lo contrario. Entonces, de un papá alcohólico o un hijo alcohólico o un hijo abstemio. No suele haber trucos intermedios. ¿Vale? Entonces, muchas de estas heridas se pasan de padres a hijos porque no he sabido gestionar la exigencia con la que me han tratado, y cuando yo tengo un niño, lo trato con esa misma exigencia, con lo cual pasa la bola. Esto es lo que se llaman en psicología y en espiritualidad las cadenas generacionales, las maldiciones generacionales, las constelaciones familiares, que vamos pasando cosas de padres a hijos y alguien tiene que romper la cadena. ¿Cómo se rompe la cadena? Entendiendo lo primero que es una cadena. Entendiendo que tienes lo que mamá ha tenido y lo que la abuela ha tenido y que las generaciones anteriores todas fueron ahí. Tienes que entender esto y además tienes que tenerlos bien puestos para decir hasta aquí hemos llegado, no paso más la bola ni a nadie más. Y arreglo y corto aquí todo lo que estamos pasando al siguiente. Papás exigentes. ¿En qué otro caso puede aparecer el rechazo? En papás sobreprotectores. Y decimos, ¿cómo? O sea, como si quiero mucho a mi bebé, como si lo cuido mucho. Pues os voy a decir cómo, y lo veo, yo tengo un niño de 8 años, lo veo en el colegio en varias madres claramente, digo, no son conscientes del daño que están haciendo. Mamás que han tenido a bebés tardes, cuando ya no lo esperaban, cincuentonas, esto ha sido la... Y es, no toques, los tratan casi como si hubieran alguna deficiencia mental y van a clase y dices, lo estás dejando tonto. Lo estás dejando tonto, o sea, porque no los dejan respirar. No toques eso, tienes que ir limpico, mijo. Te doy una madelenica en la boca que tiene bigote, cariño, suéltale ya, o sea, ¿sabes? No te caigas, no hagas esto solo, ya, pero es que todos los niños van a la fuente. No, mi amor, ya voy yo contigo de la mano. ¿Qué es lo que generamos cuando somos sobreprotectores con los niños? El niño lo que interpreta, por eso os decía que no siempre tienen que ser cosas que suceden, sino cosas que interpretamos. El niño interpreta que si mamá está tan encima, mamá o papá, tu mismo sexo, que mamá está tan encima tuyo, no es porque te quiera mucho, es porque no tienes valía, es porque no eres capaz de hacerlo solo, es porque no vales lo suficiente, que tiene que estar encima tuyo y puedes ver al resto de los nenes de tu clase que todos comen solos y tu madre viene a darte todavía la merienda a la boca a mitad del parque y estás con los niños de clase y todos tienen su sándwich él solo y va tu madre aquí en mitad del arenero a metértelo en la boca. Y os hablo de casos que veo y todos los niños están con su sándwich de nocilla y hay una madre que está ahí venga como metiéndole. Pues está creando una herida, porque el niño dice, pues debo ser tonto, porque si no se meten un bocado a la boca, apaga y vámonos, ¿vale? Eso lo que el niño interpreta es, no tengo valía, no valgo lo suficiente, no llego al nivel de los demás, me falla algo, me pasa algo, tengo alguna carencia que mamá tiene que compensar, porque si yo fuera normal y pudiera hacerlo, mi madre me dejaría, si no me dejas porque algo me falla que yo no entiendo. Entonces, este rechazo lo sentimos tanto si son muy exigentes como si son sobreprotectores. En otro caso, padres ausentes. Vuelve a ser la misma situación. Hay padres ausentes que son situaciones reales y hay padres ausentes que son interpretaciones de la realidad. Un niño puede entender padres ausentes en casos reales como papá trabaja mucho y son niños que se les deja mucho tiempo en guarderías, que se les deja con familiares, que se les deja con niñeras, que se les deja en los madrugadores que se llaman en el colegio, en vez de entrar a la hora de todos los niños, te dejan la hora de antes, ¿vale? Cuando es de noche y te dejan allí en madrugadores y ya te pasan a la escuelita, ¿vale? Que entran en madrugadores y que luego se quedan en las extraescolares, y mamá y en el comedor, y se tiran desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y metidos, así, de madrugadores al otro. El niño no interpreta mamá trabaja mucho. El niño interpreta algo me pasa, que mi madre no quiere estar conmigo. En este caso mamá ha estado mucho tiempo ingresada. Situaciones en las que ha habido papás que no han estado del todo con nosotros. En estos casos son cuando se crean las heridas del rechazo. Okay. ¿Qué características tienen las personas que ya tienen las heridas del rechazo? Luego otro melón es cómo afecta esto a nuestras parejas, ¿vale? O sea, las conductas que tenemos con determinadas heridas con nuestras parejas. Entonces, ¿qué características tienen las personas con herida de rechazo? Son personas que una de sus características son que son muy perfeccionistas. ¿Por qué son perfeccionistas? Porque veréis que hay diferentes que son perfeccionistas, pero son por motivos diferentes. Es el mismo síntoma, pero viene de enfermedades diferentes. O sea, sé que vienen desde puntos distintos de sus pensamientos, aunque llegan a hacer la misma acción, la intentan hacer por distintos motivos. El tema del perfeccionismo, en el caso de la herida de rechazo, es porque se evalúan a sí mismos
dependiendo de las cosas que hacen. Entonces, como les ha faltado valía, no valgo, no soy suficiente, no me quieren, necesito que durante el resto de mi vida la gente de mi alrededor me diga que sí que valgo, que sí que me quiere. Entonces busco fuera que se me confirme que sí que me quiere. Pero por otro lado, es un arma de doble filo, porque genero una máscara que se genera para protegerme de esta herida, para que no me la toquen, para que no me haga daño, pero este arma tiene la buena finalidad de que lo que escuece cure, lo que primero te aparta, luego lo provoca. O sea, sé que esto que hemos empleado en un momento de nuestra vida para que no nos toquen la herida, acaba provocando que suceda aquello que tenemos tanto miedo que suceda. Así que nuestras máscaras son, por un lado, a corto plazo, alejadores del dolor, pero en un segundo plazo son imanes de aquello que intentas evitar. Porque es el truco que tiene la vida para que te des 20 veces con la misma piedra, a ver si ya decides aprender qué te está pasando y salgas ya de ahí. Porque como dice una amiga mía, la piedra está para tropezarse, no para cariñarse. Entonces, ¿qué pasa? Que el arma es fantástica. Primero sientes gustito y luego te arreas con ella en la cabeza, pero te enteras que ahí no es y tú otra vez, ¿vale? Entonces, el perfeccionismo lo hacemos, es una estrategia más que empleamos para que depende de lo bien que hemos hecho algo, lo que sea, ahí nos vemos reconocidos. Son personas que obviamente no tienen valía por sí mismas, con lo cual, aunque te digan lo guapa que estás, aunque te digan no sé qué, como de ahí no se llenan las heridas, como nos lo tenemos que saber subvencionar nosotros, que es lo que tenemos que aprender. Cuando nos lo dicen los demás somos un colador, todo lo que te metes cuela, puedes estar todo el día y no se llena. Cuando tú te llenas eres un cuenco cerrado, echas y se queda. Cuando estás buscando fuera tú eres un cazo, un filtro, un colador. No vas a llenarlo nunca, por más que te digan. Pero es que aparte, como tú piensas de ti lo que piensas, ni siquiera lo sabes encajar bien. Ni siquiera te lo crees. Hasta sospechas. Una herida de rechazo, y conoceréis, igual conocéis a alguna mujer que os suena esto, le tocan todos los... ¿Vale? Y cuando tienen la suerte que les toca uno bueno, que les quiere, que les va a buscar, buenos días princesa, ¿qué quieres? Uy, este qué mal me huele a mí, este algo trama. No, déjate de rollos, anda, quita, busca el siguiente. Sospechan como les toque algo bueno. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a lo que estamos acostumbrados. El ser humano es de zona de confort y si lo que has aprendido es a sufrir, tu zona de confort te dice, quédate. Busca otra relación que te haga sufrir igual. Busca otra relación que te confirme aquello que ya sabes y es que no vales. Ahí te sientes cómoda, te sientes en tu casa. Te sientes con lo que te ha enseñado papá y mamá. Entonces eso son contradicciones. Estoy mal, pero es lo que necesito corroborar. Quiero buscar otra cosa, pero si aparece otra cosa, no me acabo de encontrar bien. Voy a volver a lo mismo. Y acabamos repitiendo patrones. Siempre que hay un patrón repetido en la vida de lo que sea, implica que hay una lección implícita que no hemos aprendido. Y se repetirá la lección las veces que sean necesarias. Y además pasa una cosa, que la vida va subiendo la intensidad. En uno de los vídeos lo explico. El universo, Dios, la vida, como lo queréis llamar, te habla en susurro, te habla en voz y te habla en grito. Y si no hacemos caso a estas tres, hay una última que yo le he puesto nombre porque le pongo nombre a todo, que se llama la hostia galáctica. ¿Vale? Esa es la zona de no retorno. Porque no hemos... O sea, y lo hemos sabido desde el principio. El susurro lo escuchamos, pero nos dimos media vuelta y seguimos durmiendo. Entonces, cuando son patrones repetidos, es porque hay algo ahí que no hemos acabado de entender y que lo estamos averiguando y que estamos repitiendo mismo estímulo, misma respuesta. Son leyes científicas. Misma acción, misma reacción. Einstein decía que locura, la definición de locura es intentar algo 100 veces y esperar un resultado distinto. Entonces, si todo el rato estás teniendo el mismo resultado, cambia algo de la ecuación. Algo estás haciendo mal y además estás repitiendo el mismo factor. Cambia ese factor. Por eso es importante entender lo de las 5 heridas. Entonces, por supuesto, son personas que se rechazan a sí mismas. Hay que decir que, por ejemplo, esta herida se activa en 3 situaciones. Cuando me rechazo yo, soy tonta, no soy lista, no voy para nada, estoy gorda, seguro que seguro si mi marido se va con otra será más joven y más guapa que yo, si voy a la entrevista hay tías más eficaces que yo, cómo voy a estudiar si a mí ya no se me queda nada. Este teólogo interno tan fantástico que tenemos con nosotros mismos, no se aprecian, se rechazan. Pues esta herida se activa cada vez que me rechazo, cada vez que te rechazo y cada vez que me rechazas.
en cuanto está el rechazo cerca, se activa y ponemos en práctica todas las herramientas que tenemos para alejarnos de esto. Otra cosa que tenemos, como no mamá y papá nos dijeron lo buenos que éramos o no lo supimos interpretar lo bueno que éramos, nos falta esa autoestima infantil, nos pasamos el resto de nuestra vida buscando a alguien que nos lo confirme. No hemos entendido que lo que papá y mamá no hizo en su momento, ahora ya te toca hacerlo a ti, que no lo va a hacer nadie por ti. Entonces, ¿a dónde nos lleva? A buscar la aprobación externa todo el rato, a estar pidiendo opinión todo el rato. ¿Y qué opinas? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo me he visto? ¿Y qué le digo? ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo no sé qué? Incluso en ocasiones, las personas con rechazo son estas que cuando dan explicaciones te dan muchas explicaciones. ¿Por qué? Porque se están garantizando que lo entiendas bien y que no pueda haber ningún error para que no pienses mal de ellas. Son las personas que están todo el tiempo pensando, pero es que van a pensar que lo que piensen te dan de comer o qué. Van a pensar que, ¿y por qué es tan importante lo que piensen? ¿Por qué? Porque estamos buscando la aprobación externa. Son personas que se sienten culpables cuando ponen límites. Son personas que no tienen tiempo para ellas, que son las 10 de la noche, que tienen 2 coladas sin poner, que no les ha dado tiempo ni a ducharse, que han medio cenado una tortilla y que les llama a su amiga con un problema que es el mismo de ayer, antes de ayer y que se va a tirar una hora al teléfono y se cascan con su amigo una hora haciendo ajá, ajá y pensando la colada arrugadica va a estar cuando llegue, ¿vale? Porque se sienten mal, es decir, mira, es que ahora no puedo. No, es que no me apetece. Tenemos problemas con decir no me apetece. Pues yo lo digo mucho. ¿Vamos a tomar algo? Cariño, no me apetece nada. O sea, ¿qué es eso de, ay, es que no... que no me apetece. Que no me apetece. Quien te quiera y esté sano lo va a entender. No me apetece. No me apetece salir. No me apetece verte la cara, que eres muy pesada. ¿Está? Y mis amigas se ríen. Claro, saben que eso digo con cariño. ¿Vale? Son personas que, claro, como estamos todo el rato focalizando en el exterior, no solamente se comparan constantemente, sino que además siempre salen perdiendo, ellas son juez y parte y encima pierden. Tiene tela, ¿no? O sea, que tú seas juez y parte y pierdas la partida. Esto es como me pasa a veces que discuto conmigo mismo y pierdo, ¿sabes? Se comparan y acaban juzgándose, o sea, que han perdido la batalla además. Pues ella es más guapa, pues no sé qué, pues yo no soy tan no sé qué. Cuando estamos todo el rato focalizando en el exterior hay una herida, siempre. Cualquiera de las 5, la que quieras. En el momento que estamos focalizando fuera hay un cable que no está conectado en su sitio. ¿Qué otra característica? Ah, vale. Tienen un truquito. Ahora esto ya, esta es una rama que nos iríamos a la siguiente conferencia que haremos de las relaciones disfuncionales. Cuando la máscara se le va un poco la pinza, que ya es un poquito más exagerada, su máscara se llama el apego evitativo. El apego evitativo es un poco contigo porque me matas, sin ti porque me muero. El apego evitativo es, necesito estar contigo, pero a que las cosas se ponen malas me hago una bomba de humo. El apego evitativo es, tenemos un problema y coge y se pira, y no hemos hablado. Me parece los 2 días. El apego evitativo estamos ya que está un poco pasado de vuelta a la herida, ¿vale? Que se buscan ya estrategias. El apego evitativo son personas, son normalmente más hombres que mujeres, no disponibles emocionalmente. Están ahí, te dicen que no quieren nada, que no se van a involucrar, que no se van a enamorar. Llevan vida como de semipareja, pero nunca los enganchas. ¿Y con quién acaba siendo una persona no dependiente, o sea, que no puede tener un compromiso? ¿Conocéis a alguna amiga que esté con un hombre que no tenga posibilidad de estar comprometido, que su corazón se lo impida, que no son disponibles emocionalmente? ¿No habéis visto siempre con quién es la otra que va de culo, que lo pasa fatal, que llora, que se le pega, que se enamora muchísimo de él? Pues ella te ha dicho que no. ¿No lo habéis visto nunca cerca a nadie? Vale. Pues ya sabéis con qué patrón se junta. Con la que a pesar que le dicen, oye, no te enamores de mí, que yo no quiero nada serio, lo quica porque se piensa que ya lo va a cambiar. Con ella sí, ¿vale? Entonces, no pasa nada si yo lo entiendo, no, si yo tampoco quiero nada. Yo tampoco quiero nada. Y quedan. ¿Pero qué miras? No, si yo no estoy enamorada, si yo no quiero nada, ya, ¿pero por qué miras tanto el teléfono? ¿Por qué? Pues no me llamó aquí, además, yo sé que... Pero vamos a ver, ¿qué te está pasando? Pues se tienen que juntar 2 apegos, la dependencia emocional con la incapacidad de tener una relación seria. Se tienen que juntar ahí para entenderse, ¿vale? Tengo amiguitas, pero no quiero compromiso con ninguna. Estoy muy bien así y de ahí no me mueves. La herida de rechazo. Herida de abandono. Casos reales. Adopción. Casos reales.
Pasan del niño, se lo quita la policía y acaba en las casas de acogida. Estoy hablando de casos reales que conozco. Que acaba en casa de acogida. Lo mismo de antes, padres ausentes. Niñeras mucho tiempo, desde madrugadores hasta extraescolares, mucho tiempo viviendo con familiares, lo han dejado con la tía, con la abuela. Es que yo me he criado con mi segunda madre. Estos casos suelen ser esta herida de abandono, aunque la abuela le cuidó muy bien, aunque la tía con la tía mi tía es mi segunda madre, cuando se han cedido a otras familias suele crearse la herida de abandono. ¿Por qué? Tu mamá estaría haciendo algo importante, está dejado con la abuela 5 años viviendo, pero el niño lo que entiende es ¿qué habré hecho yo de mal que mamá no quiere saber nada de mí y me deja en la primera casa que ha encontrado donde me han cogido? ¿Qué más casos de padres ausentes? Por trabajo, padres de negocios, gente que viaja, papá viaja toda la semana. La de abandono. Fijaros que se parecen mucho los casos a la de rechazo, pero ¿por qué si se parece ese de abandono? Pues porque es con el sexo contrario. Nuestro primer patrón. Entonces, si se va mamá, sentimos que solo nos rechaza, se va papá, nos abandona. Para que entendamos que el vínculo que tenemos con el sexo contrario, con el amor de nuestra vida, y el nene con mi mamá, lo mismo, la misma ausencia del trabajo, si lo hace nuestro mismo sexo es un rechazo, y si lo hace el sexo contrario nos abandona. Con lo cual ahí ya empiezan nuestras relaciones interpersonales con el sexo opuesto ya marcadicas desde chiquitines y chiquitinas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, casos que veo constantemente, trabajo bastante con gente de otros países, la típica situación de inmigración. Mamá tuvo que irse a España, imagínate, no te vas a ir con el niño, vienes sin papeles, no sabes dónde vas a dormir, dónde vas a comer, cuántos vais a dormir en una casa. El niño lo único que entiende es que mamá se va y se va por varios años hasta que mamá hace la agrupación familiar y al nene lo dejan en la casa de la abuela, en la casa de la tía, herida al cantón. El niño no entiende que se va a buscarte una vida mejor. Y tú de mayor vas a entender que no te abandonó. Pero que tú lo entiendas y que veas que no, y incluso que tú tendrías que hacerlo y lo harías por tus hijos, la herida está hecha. O sea que aunque lo entiendas y veas que jamás te abandonó, la pupa está hecha. Ahora te toca sanarla. O sea que se entienda no quiere decir que desaparezca la herida. Y entiendes que nunca fue un abandono. Que tu madre lo pasó peor que tú. Que a mí no me gustaría estar en el puesto de la madre que tiene que dejar a su hijo durante varios años chiquitín. Y luego de mayor lo entiendes. Pero la herida está y se comporta como tal. En casos que también son interpretaciones, la muerte. Cuando se nos muere el papá, en mi caso el papá del sexo contrario, de chiquitinas, lo sentimos como que nos ha abandonado. En muchos casos, no todas las niñas, pero es una de las posibles interpretaciones, depende a qué edad y depende cómo nos haya explicado que papá ha muerto, porque como en muchas casas además es como un tabú dar explicaciones de que papá ha muerto, ha ido al cielo, ha ido no sé qué y tardan años en decirle que ha muerto, ¿sabes? Y mi peluche fue al lavador y lo perdimos, ¿sabes? El pajarito, como a veces se tiene miedo de dar determinadas explicaciones, el niño lo único que sabe es que papá se fue y no volvió, porque a lo mejor es muy chiquitín para decirle que ha muerto. No, que ya vendrá, que hacer un recao largo. ¿Entendemos? Entonces que esto a veces con la mejor intención depende también cómo transmitimos lo que está ocurriendo. El niño a lo mejor entiende mejor que ha muerto que se ha ido y no vuelve, porque me ha abandonado. Entonces en muchos casos yo he visto que el caso de la muerte se ha interpretado como abandono. O personas que han tenido abandono emocional. Papás y mamás que estaban en casa, ahora mismo con las tecnologías hay papás que están en casa pero pasan del niño 3 por venga, tira. ¿Vale? Cuando los papás y las mamás no están disponibles emocionalmente, no saben comunicarse con el niño, están en la misma sala pero no les acarician, no les dicen que les quieren, no les hacen un masajito en los pies, no hay ese tacto, no hay ese feeling. Conozco padres que son como témpanos de hielo, padres y madres desnaturalizadas, y los llevan a colegios, veo caras que hacen así, o sé que entendéis de qué os hablo, y hay una frialdad y los niños van pijos, no les falta de nada. Hay un agujero emocional en esas casas y esos niños cogen más amor a las niñeras, que son las que las cogen, las que les cuidan, que las ven y se echan a los brazos. Ven, entra mamá por la puerta y les da igual. Pero cuando la niñera entra por la puerta, ha venido Dios, que es la que les juega, la que les hace de todo. Ese distanciamiento emocional también crea una herida de abandono. El apego de esta herida, la dependencia emocional. Y como hemos hablado de la dependencia emocional, no hay zapatos sin cenicienta. La dependencia emocional, si te vas a pegar a lo primero que venga, lo normal es que determinados patrones, como un maltratador psicológico o como una persona muy tóxica, no va a buscar una persona empoderada,
Va a buscar una persona humilde, va a buscar una persona con baja autoestima, va a buscar una persona que sea dominable, una persona que sea manipulable, una persona además que tenga mucha culpa, mucha vergüenza, una persona que no le dé miedo tomar decisiones, una persona que se sienta mal cuando pone límites. Necesita mamar de esa teta. Entonces los perfiles que va a buscar son perfiles con determinadas heridas. ¿Qué características tienen estas personas? Depende de las personas y de su valoración. En esto se parece a la otra herida. Son personas, mira, al contrario. La herida de rechazo, ¿te acuerdas que lo hemos dicho? Que tiene el apego evitativo, que es el de me separo enseguida. Como me separo enseguida, como si no tengo apego, ¿qué es lo que me gusta? La soledad. El rechazo son heridas de personas que les gusta la soledad, que guardan mucho su espacio, que van y vienen, que no les importa viajar solas, que no les importa irse a tomar café solos si los ves en una cafetería tomándose un café, etcétera, etcétera. Al contrario, que la herida de abandono es todo lo contrario. La dependencia emocional lo que tiene es pánico a la soledad. Un dependiente emocional no quiere estar solo. ¿A dónde nos lleva un dependiente emocional que no le gusta la soledad? Que por estar con alguien es capaz de aguantar en relaciones aunque no esté cómodo y no esté bien. Porque mejor maltratado que solo. Dime, corazón, ¿necesitas algo? No. Ah, vale. Sí, vale, perfecto. Entonces, en este caso es todo lo contrario. Son personas que odian la soledad, personas que están en casa y tienen que tener la televisión o la radio para no escuchar el silencio. Otra característica. Normalmente los abandonados, los dependientes, tienen siempre abusadores cerca. Mamá abusadora, jefe abusador, amiga abusadora. Estos que se pasan de la raya. Estos que tú estás siempre para ayudarles, para ser querida, porque una vez más focalizas fuera, pero que tú les das así y se cogen aquí. Pero lo sabes que te están abusando. ¿Y haces algo? No, no voy a ser que me dejen. Con lo cual, un abusador, ¿qué necesita? Alguien que se deje abusar. El abusador no va a ir al matón del colegio. El abusador va a ir al que se deja, va a ir a por el eslabón más débil. Entonces se tiene que juntar una pieza saliente con una pieza entrante. Tenemos que entender qué pieza somos. Porque va a haber alguien que nos está buscando. Por ejemplo, tienen malas relaciones, incluso son capaces de estar en relaciones malas y no se atreven a irse de ellas. Además suelen elegir mal sus relaciones. ¿Por qué? Porque se pegan a lo primero que viene. Y como son un imán de desgracia, pues normalmente una detrás de otra. Malas relaciones interpersonales. Suelen coger dos roles. Hay el rol de víctima o el rol de salvador. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el rol de salvador me garantizo que no me dejes y me garantizo que me quieras mucho y me garantizo que me digas lo bueno que soy, con lo cual ya tengo tu aprobación. Y cuando tengo el rol de víctima voy a conseguir un vínculo, porque las víctimas ganan adeptos, me haces caso, me prestas atención, vas a estar encima mío y además se crea un vínculo, porque el ser humano es así, que cuando cuenta penas hace amigos. ¿Vale? Yo veo noticias y apago la tele, pero la gente en general, su morbillo es ¡ay, va, que bien, que un montón de muertos! ¡Sube la voz! ¿Vale? Cada uno ve lo que quiere, pero hace vínculos. Otra característica, en psicología se estudia que ante el miedo, cuando se genera el cortisol en el cerebro, hay 3 reacciones del ser humano. ¿Alguien le sabe cuáles son las 3 reacciones ante el miedo del ser humano? Dímelas, Minerva. El bloquearte, el salir corriendo o el atacar. Correcto. Atacar, huir o paralizarse. ¿Vale? Depende qué heridas. Hay unas que son paralizantes, hay heridas que son de huir y hay otras que son de atacar. En este caso, el rechazo y el abandono, las dos son de parálisis. Se quedan. En caso del rechazo, o se queda o huye. ¿Vale? Si la relación le da miedo, el rechazo se pira. Si el dependiente, el abandono, tiene miedo de que me dejes, me quedo paralizado, no me voy. Si me tratas mal, me quedo paralizado, no me voy. Esa es su reacción ante el miedo. Como otra característica que tienen falta de constancia. Son personas con poca disciplina, con poca perseverancia. No suelen conseguir sus logros, no tienen constancia en hacer las cosas. No se tiene constancia cuando no se tiene una buena autoestima. O tú confías en ti y en el par que tienes, tú aguantas carros y carretas, pero si dudas de ti con ese diálogo interno que tienes, al primer reto que te pones no lo sueles cumplir. Y tienen relaciones interpersonales problemáticas y conflictivas, más o menos en general. No suelen salir bien.
Las características que tiene el cuerpo, no os he dicho las de antes, las características del cuerpo de rechazo y la del abandono, las dos son mujeres, si esa es la que más pesa de todas, son mujeres con tendencia a estar delgadas con poco peso. La diferencia es que el rechazo es preta y la del abandono es blandurris, es de fofetá, ¿vale? Esta, por ejemplo, la de rechazo tiene los ojicos pequeños y la de abandono, sin embargo, tiene los ojos grandes. La de abandono tiene voz más infantil, más melodiosa, más débil, dependencia. Suele tener la piel fina, suele tener poco pelo, finico el pelo, suele tener normalmente teticas pequeñas, cuando las tiene grandes un poco deformadas, no es normal. Están muy secas. El rechazo y el abandono, las mujeres están muy secas, de normal. Si es la que te predomina, porque como digo, luego os explicaré que la humillación es tendente a mujeres gordetas, si tienes las dos, o eres una o eres otra. Entonces, claro, si tienes la humillación no puedes estar delgadeta, o sea, o eres muy delgada o eres muy gordica, una de las dos.